¿Sí? ¿Estamos? Ok. Bien, como ustedes ven en la pantalla, vamos a hablar hoy día, vamos a empezar a hablar de la carta de Judas. La carta de Judas. Y vamos a tomar este último mes y el mes de diciembre para hablar de Judas, vamos a hacer un estudio sistemático de lo que nos dice la palabra del Señor aquí en la lectura de esta carta. Bien, vamos a leer, por favor, la carta de Judas, todos juntos, son 25 versículos. Lo vamos a leer puesto de pie, por favor. Vamos a leer estos 25 versículos. Si le puedes bajar un poquito al retorno del 6. Del 6, ahí, el retorno. Eso. Amén. Bien, lo leemos, lo vamos a leer todos juntos, ya, todos juntos con fuerza. Vamos a leer y muy atentamente y lentamente vamos a leer estos 25 versículos de este capítulo, de esta carta. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. En voz fuerte, por favor. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos. Árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar,
que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convicto a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus deseos malvados. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, los que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos que dudan, convencedlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. ¡Wow! Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te bendecimos, Señor, por el solo hecho de leer esta carta de Judas. Nuestro corazón se quebranta, nuestro corazón se conmueve y estamos expectantes, Señor, a lo que tú nos vas a hablar este último año, este último transcurso del año, Señor, con este libro de Judas. Padre, ábrenos el entendimiento, prepáranos el corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Toma su asiento, mi hermano. ¿Cuántos de aquí nunca habían leído la carta de Judas completa? ¿Todos la habían leído? ¿Sí? ¿Hermana, la había leído? Ya, por eso. ¿Cuántos no la habían leído completa? Amén. Y ahora la leímos completa. Gloria al Señor. Bien, mis hermanos, la carta de Judas. Aquí tengo la ayuda en el... Ok. Vamos a ir con la introducción le he llamado a esta exposición Introducción a la carta de Judas. Vamos a ver aspectos generales de esta carta. ¿Ya? Amor. Vamos a ver aspectos generales de esta carta que son importantes que la consideremos antes de ir la próxima semana. Vamos a estudiar versículo por versículo, pero es necesario poder ver algunos antecedentes de esta carta. La carta de Judas es uno de los libros del Nuevo Testamento de la Biblia. Aunque es uno de los libros más cortos, su importancia radica en su mensaje, y ya que es una advertencia
que ofrece a los creyentes sobre la necesidad de mantenerse firmes en la fe. Gloria a Dios. Y resistir la influencia de los falsos maestros y enseñanzas destructivas. Esto es importante, hermanos. El objetivo de esta carta de Judas es ofrecer una advertencia a los creyentes sobre la necesidad de mantenerse firmes en la fe. Gloria a Dios. Pero también de resistir la influencia de falsos maestros y enseñanzas destructivas. Nosotros sabemos que 1 de Pedro capítulo 5 dice que el león, que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, ¿cierto? Y a los cuales dice resistid firmes en la fe. Y este resistir firmes en la fe es resistir la influencia de los falsos maestros y las falsas enseñanzas destructivas. La carta de Judas comienza con una breve introducción donde el autor se identifica así, como Judas. Leemos Judas capítulo 1, versículo 1, dice Judas, ¿cierto? Y después dice siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Gloria al Señor. Aunque no se menciona, aunque no se menciona explícitamente a qué Jacobo se refiere, porque dice que es hermano de Jacobo, se cree que se hace referencia a Santiago, que era el líder de la iglesia en Jerusalén y que era hermanastro de Jesús. O sea, nosotros sabemos que Jesús tenía por lo menos 4 hermanos hombres y 3 mujeres, hermanastros, hijos de María y de José. Y 2 de los principales hermanos fueron discípulos del Señor. Santiago o Jacobo, que fue el principal o el pastor de Jerusalén, que lo vemos en en Hechos capítulo 15, en el concilio de Jerusalén. Ahí lo vemos y vemos a Judas. La carta se dirige, nos dice el versículo 1, ¿a quién se dirige? Dice, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Esta es una exhortación escrita con urgencia, ¿para quiénes? Para los llamados del Señor, o sea, para la iglesia. Amén. No es una carta para el mundo, sino es una carta para nosotros, para la iglesia. Y es una carta escrita con urgencia, ya que el autor desea compartir una advertencia crucial sobre un punto importante que revela toda la carta, y es la infiltración de falsos maestros en la comunidad cristiana. Judas advierte sobre estos falsos maestros y nos dice que ellos pervierten la gracia de Dios y niegan a Jesucristo como Señor y Salvador. Gloria al Señor. En el versículo 4 dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Y dice, y niegan a Dios. El versículo 4 al final dice, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, esto es vital para el conocimiento de nosotros como iglesia, ya que los describe a estos hombres como hombres impíos y los compara con los personajes bíblicos que fueron juzgados por la rebelión y maldad, ¿cierto? Como por ejemplo, acá empieza a nombrar a varios. Ahora, el autor resalta la importancia de permanecer fieles a la fe original,
y resistir las influencias corruptas. A lo largo de la carta, Judas utiliza ejemplos históricos y referencias a las escrituras del Antiguo Testamento para respaldar sus enseñanzas. Él hace alusiones, por ejemplo, en el versículo 7, a la destrucción de Sodoma y Gomorra, ¿cierto? A la rebelión de los ángeles, en el versículo 6, y el castigo de Coré. Estos ejemplos ilustran la severidad del juicio divino y la importancia de mantenerse firmes en la verdad. La carta entonces concluye, hermanos, con la exhortación a los creyentes a edificar su fe. Nos dice el versículo 20. Nos dice, pero vosotros, amados hermanos, dice, ¿qué dice? Edificaos. Edificaos sobre vuestra, ¿qué? Gloria a Dios. Y además dice, orando en el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Así que concluye esta carta con una exhortación a los creyentes a edificarse en su fe, a orar en el Espíritu Santo, a mostrar misericordia con los que dudan y rescatar a aquellos que han sido arrastrados por las falsas enseñanzas. Porque aquí dice el versículo 22, dice, algunos que dudan, convencerlos. ¿A quiénes, pregunto yo, a quiénes son los que dudan? ¿La gente del mundo? No, son los de adentro los que dudan, que están engañados por las falsas enseñanzas. Amén. Que eso sí, y que hay muchos, hermanos. Entonces, el 23 dice, a otros, dice, salvad. A otros salvad. ¿Y cómo? Arrebatándolos del fuego. Gloria a Dios. En resumen, hermanos, la carta de Judas es un llamado urgente a los creyentes para que se mantengan firmes en la fe, resistiendo las influencias corruptas y protegiéndose de los falsos maestros. Su mensaje es relevante en cualquier época, ya que nos recuerda la importancia de defender la verdad y perseverar en la fe en medio de las amenazas y los desafíos. Gloria al Señor. Amén. A continuación, hermanos, veremos algunos puntos importantes de la carta de Judas. Veremos el contexto histórico en que fue escrita, la relación de la carta con la historia de la iglesia, una aplicación práctica, mostraré un pequeño bosquejo expositivo que veremos más adelante y una conclusión práctica para nosotros hoy. Entonces vamos a ir a la introducción, al contexto histórico. El contexto histórico de la carta, hermanos, es una época de apostasía en la iglesia. Ese es el contexto histórico. Algunos creyentes estaban enseñando doctrinas falsas y viviendo una vida inmoral. Pregunto yo, ¿sucede eso hoy? Sí, sucede. Sucede muchos que llamándose cristianos viven vidas inmorales. Amén. Algunos creyentes estaban enseñando doctrinas falsas, lo que aparece hoy día. Algunos enseñan doctrinas falsas y viven una vida inmoral. Judas entonces escribe para advertir a los creyentes. Esto es una carta principalmente de advertencia. Amén. De advertencia. Para advertir a los creyentes de esos falsos maestros. ¿Y para qué? Para animarnos a mantener la fe verdadera. Ahora, la palabra apostasía es una palabra que viene del griego koiné y significa, que viene de la palabra griega apóstasis,
que significa deserción, apartamiento, renuncia. Y en el contexto bíblico, la palabra apostasía se refiere a renunciar a la fe cristiana. La palabra apostasía se deriva de las palabras griegas apos, que significa lejos, y estenai, que significa pararse. Por lo tanto, literalmente la palabra apostasía significa pararse lejos, pararse lejos. En el contexto bíblico significa apartarse de la fe cristiana y de Dios. Es decir, que el que se aparta, hermanos, nunca ha sido regenerado. Nosotros conocemos la doctrina de la perseverancia de los santos. ¿Cuántos la conocen? La perseverancia de los santos. Y la perseverancia de los santos nos enseña justamente que la persona que es regenerada no puede perder su salvación. No puede perderla por ninguna manera. Entonces, hay muchos hermanos que aparentemente pierden su salvación porque se alejan de las cosas de Dios. Es muy probable que no hayan sido regenerados. Es muy probable que hayan adoptado todas las formas de su fe. ¿Me entienden ustedes? Que hayan adoptado todas las maneras de la iglesia. Incluso que sean hasta líderes de la iglesia. Pero nunca hayan nacido de nuevo, nunca hayan sido regenerados. Para eso, esos son los apóstatas. Ahora, tenemos que tener mucho cuidado, porque vemos hermanos que se alejan de la fe por mucho tiempo, pero después por la gracia de Dios vuelven con una misericordia renovada. Por eso hay que discernir, ¿me entiende? Hay que discernir. Porque aquí hay hermanos, y yo conozco hermanos muy cercanos, que han estado 20 años separados del Señor, ellos viviendo una vida perdida. Ellos vivieron, por ejemplo, 10 años con el Señor, con todo, iban a la iglesia, servían a Cristo, predicaban el Evangelio, y después se descarriaron y vivieron 20, 30 años lejos del Señor, y después por esas cosas del Señor volvieron. Bueno, eso es el llamado del Señor, el llamado interno que Él hace. Pero sin embargo, hay gente que es apóstata en el sentido que niegan a Jesucristo. Porque estas personas que yo hablaba recién, que llevan 20, 30 años afuera, ellos con todo no negaban a Dios. No niegan a Dios, no niegan a Jesucristo. Ellos reconocen que están alejados del Señor, ¿cierto? Pero no niegan a Jesucristo. Los apóstatas niegan la gracia de Dios y niegan a Jesucristo. La apostasía entonces es un tema importante en el Nuevo Testamento, ¿cierto? El apóstol Pablo advierte a los creyentes que deben estar atentos a los falsos maestros que pueden conducirnos a la apostasía. El apóstol Juan, eso aparece en 1 Timoteo 4, 1 y 2, no lo vamos a leer ahora, solamente referencia. El apóstol Juan también advierte a los creyentes que deben rechazar los falsos maestros que niegan la deidad de Jesucristo. Eso aparece en 1 Juan 2, 22 al 23. La apostasía es un pecado grave porque es desechar la fe cristiana. La fe cristiana es algo santo y no se puede desechar. Es un pecado grave. El apóstol Pablo dice que los apóstatas serán juzgados por Dios. Eso aparece en Hebreos capítulo 6, verso 4 al 6. Los creyentes deben estar atentos, hermanos, entonces, a la apostasía y rechazar las enseñanzas
de los falsos maestros. Aquí quisiera yo decir algo, un punto. Muchos de nosotros, en las vidas pasadas que hemos tenido, en la vida cristiana pasada, les doy un poquito de contexto. Yo soy un pastor de 52 años de edad, me convertí a los 20 años y a los 30 años empecé a fungir como pastor de una iglesia carismática. Yo era carismático, era neopentecostal. Y muchas veces yo hablé de cosas que creía que eran ciertas, pero que no, ahora a la luz de la palabra me doy cuenta que no son ciertas. Entonces, muchas veces practiqué, sin saberlo, falsas enseñanzas y prediqué falsas enseñanzas, que ahora me doy cuenta, ¿me entienden, no? Ahora me doy cuenta que eran falsas, pero para mí en ese tiempo eran verdaderas. Para muchos de ustedes también eran verdaderas, ¿cierto? Eran verdaderas, pero ahora son falsas. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta a la luz de la palabra de Dios. Entonces, lo que quiero enseñar con esto es que nosotros en otro tiempo pudimos haber sido, haber enseñado falsas doctrinas, pero no éramos falsos maestros, porque el falso maestro es alguien que hace tropezar a los demás. Entonces, hay que tener mucho discernimiento, y gracias a Dios, porque el Señor tuvo misericordia de nosotros, de esta iglesia, y nos volvimos a la fe bíblica. Gloria al Señor, gloria a Dios. Bien, hermanos, vamos a ir al segundo punto. Esta cosita. Bueno, ya. Se me fue. El segundo punto es la historia, es la relación que la carta de Judas tiene con la historia de la iglesia, que esto es muy importante, hermanos. La carta de Judas ha tenido una relación significativa con la historia de la iglesia. Espérate, es ahí. Es que no sé por qué se me... Ahí está. Bueno, pínchale el... Ayúdame con el... Bueno. Ahí mientras se arregla, la carta de Judas ha tenido una relación significativa con la historia de la iglesia cristiana, aunque es un libro corto y a menudo pasa por alto, porque a menudo esta carta pasa por alto, su mensaje y sus enseñanzas han sido relevantes a lo largo de los siglos, y a continuación presentaré algunos aspectos de la relación con la historia de la iglesia. ¿No hay caso? Ahí sí, mira. Ahí sí. Ahí sí, ya. Ahí está, la historia de la iglesia. Bien. Gracias, Señor. No sé qué le hiciste, pero... primero, la advertencia contra las herejías. La carta de Judas advierte sobre la presencia de falsos maestros y enseñanzas destructivas que se infiltrarían en la comunidad de creyentes. Esta es una advertencia que ha sido relevante en diferentes momentos de la historia de la iglesia, ya que ha habido periodos en los que se han propagado herejías y desviaciones doctrinales. La carta de Judas ha servido como una exhortación a mantenerse firmes a la verdad y a resistir las influencias corruptas. Número 2, lucha por la ortodoxia.
La palabra ortodoxia significa fe bíblica. Fe bíblica. En varios momentos de la historia de la Iglesia ha habido controversias teológicas y disputas doctrinales. La carta de Judas ha sido utilizada como recurso para defenderse de la ortodoxia, y refutar las enseñanzas erróneas. Su énfasis es la importancia de mantenerse firmes en la fe y resistir las influencias corruptas. Número 3, la relación que tiene la carta de Judas con la Iglesia con la historia de la Iglesia, es la preservación de la fe. La preservación. La carta de Judas también ha sido relevante en la preservación de la fe cristiana a lo largo de la historia. Ha recordado a los creyentes la importancia de permanecer fieles a la enseñanza original de Jesucristo y a los apóstoles. Cuarto, el canon bíblico. Ustedes saben que tenemos 66 libros en la Biblia. Y ustedes saben que algunos libros fueron los últimos en considerarse inspirados dentro del canon bíblico. La inclusión de la carta de Judas en el canon del Nuevo Testamento fue un proceso que fue históricamente importante. A través de los siglos se ha reconocido la autoridad y el valor espiritual de esta carta. Y es importante porque, por ejemplo, la carta de Santiago, que es el hermano de Judas, fue una carta que tuvo dudas. E incluso Martín Lutero dudó un poquito de ella, pero al final lo reconoció. Gloria al Señor. Bien, otro aspecto importante, hermanos, que vamos a hacer es una reflexión teológica acerca de la carta de Judas. La carta de Judas se centra en la importancia de la fe verdadera. Judas afirma que la verdadera fe se basa en la enseñanza de los apóstoles. Lo voy a volver a repetir. La verdadera fe se basa en la enseñanza de ¿quién? En la enseñanza de los apóstoles. De los apóstoles, pero ¿de cuáles apóstoles? Los de ahora no. Los apóstoles que escribieron la Biblia. Esos apóstoles. O sea, los escriturales. Entonces, en eso Judas está afirmando la fe, que es la verdad revelada por Dios. Los creyentes deben estar firmes en la fe verdadera y rechazar las falsas enseñanzas. La carta de Judas, por ejemplo, presenta varias reflexiones espirituales y teológicas importantes que han sido objeto de estudio y reflexión por parte de teólogos y estudiosos de la Biblia. Y a continuación presentaré algunas de estas reflexiones. Por ejemplo, número 1, ahí en la pantalla aparece, la realidad del mal y la lucha contra la apostasía. Esto plantea una reflexión espiritual sobre la realidad del mal y la necesidad de luchar contra la apostasía. Mis hermanos, no es que seamos jueces de los hermanos, pero tenemos que discernir. Y como dice Santiago, dice que cuando uno hace volver al pecador del error de su camino, ¿qué es lo que sucede? Ha salvado un alma. Gloria a Dios. Entonces, eso es importante, mis hermanos. La realidad del mal y la lucha contra la apostasía. Segundo, algo importante que nos señala aquí teológicamente es la importancia de la fe y de las obras. Y aquí, hermano, esta carta, al igual que de la de Santiago, ustedes saben que la de Santiago, capítulo 2, el apóstol Santiago hace una apología de la fe y de las obras de la fe. Ustedes se acuerdan, ¿cierto? Cuando dice él que la fe sin las obras es muerta. Eso aparece
en Santiago capítulo 2, verso 14 en adelante, para que ustedes lo vean más tarde. Pero esa fe sin obras es muerta. Es muy interesante, porque existen los antinomianistas, que son los que las cosas de la ley para ellos no corre, y ellos son salvos por gracia y pueden hacer libremente lo que quieran. Total, ya han sido perdonados. Eso no es así, hermanos. Judas, por ejemplo, destaca la relación entre la fe y las obras, enfatizando que una fe genuina se expresa, hermanos, a través de las acciones justas. Esto es importante. Una fe genuina se expresa a través de acciones justas. Esta enseñanza, tiene implicaciones en el sentido en que la fe no es solo intelectual, no es solo emocional, sino que debe manifestarse en la forma en que vivimos nuestras vidas y nos relacionamos con los demás. Ustedes saben que hay 3 metas de la fe bíblica: la ortodoxia, que es el intelecto; la ortopraxis, que es la práctica; y la ortopatía, que son los sentimientos. Esta carta apela a la praxis, a la práctica. Un cristiano no se mide tanto por lo que sabe, sino por lo que vive. Ahora, lo que vive tiene que tener fundamento intelectual. ¿Me entiende? Tiene que tener fundamento. Pero es importante, porque hay muchos cristianos que se llenan la boca y hablan de teología, pero viven vidas peores que incrédulos, hermanos. Usted conoce a algunos, yo conozco a varios. Tercero, la gracia y el juicio divino. La carta de Judas también aborda la gracia de Dios, porque aquí habla sobre la gracia de Dios, pero también la carta de Judas, ¿sobre qué habla? Sobre el juicio divino. Y sobre el juicio divino no que vendrá, sino que ya está, porque dice que ya fueron condenados los apóstatas, los falsos maestros, los engañadores, ya fueron condenados. Gloria a Dios. Esta reflexión nos lleva a considerar la tensión entre la gracia y el juicio divino, y nos recuerda la importancia de vivir en la gracia de Dios mientras reconocemos la realidad del juicio sobre aquellos que persisten en la maldad. Ahora, los que persisten en la maldad, hermano, son hombres y mujeres apóstatas. Y cuarto, nos habla la reflexión teológica acerca de la perseverancia en la fe. La carta de Judas insta a los creyentes a perseverar en la fe. Gloria a Dios. Esta es una carta, hermanos, que es preciosa. Nosotros la leímos, y cuando la leímos yo sentía, hermano, no sé si tú, pero sentía fuerza, sentía un ímpetu. ¿Por qué? Porque esta carta nos llena de fuerza en el perseverar, ¿a pesar de qué? A pesar de las dificultades y las influencias corruptas. Gloria al Señor. Nos recuerda que la fe no es algo estático, sino que se requiere un compromiso constante y una lucha continua contra las tentaciones y las influencias negativas. Gloria al Señor. Vamos a ir ahora a la aplicación práctica. La aplicación práctica. Primera aplicación práctica para nosotros: que permanezcamos vigilantes ante las falsas enseñanzas. Hermano, como pastores, como ancianos, Rodrigo, yo, Claudio, tenemos el deber
de revisar las enseñanzas. Y muchos de ustedes, hermanos, tenemos el hábito de revisar los Facebook o a veces los WhatsApp. Porque nosotros con eso nos damos cuenta de qué escuchan, de qué ven, de qué reciben, ¿me entiende? Y no lo hacemos, hermano, porque somos la Gestapo o somos el FBI. Sino lo hacemos porque tenemos el deber de velar y permanecer vigilantes ante las falsas enseñanzas, hermano. Amén. Y esa es nuestra labor como pastores. Número 2, mantener una fe activa. Esto es una aplicación práctica. Judas nos recuerda la importancia de que nuestra fe se refleje ¿en qué? En nuestras acciones diarias, en nuestras obras diarias. Por eso dice Santiago que la fe sin obra es ¿qué? Muerta. Muéstrame tu fe por tus obras y yo te mostraré mis obras a través de la fe. Gloria a Dios. Esto implica ser compasivos, perdonar, ayudar a los necesitados, compartir el Evangelio. Mis hermanos, yo he podido participar, estas últimas semanas hemos podido participar de la predicación de la palabra de Dios casi todos los días en la calle con el grupo de Living Waters, con el Cordero Digno que vino de Estados Unidos, de México, que vinieron aquí a Chile por los Juegos Panamericanos, y el día viernes se fue el último integrante, que fue el hermano John Clement, y tuve la oportunidad de poder pasar tiempo con ellos. Y hermanos, es impresionante el fervor y el deseo que tienen de predicar la palabra de Dios. Sabe que el hermano John Clement habla 40% español, 30% español, pero él se ha aprendido de memoria lo que tiene que predicar en español, y él predica en voz alta, a voz en cuello. Y cuando predicábamos nosotros, él repartía tratados. ¿Dónde íbamos? Repartía tratados. Íbamos para allá, tratados. Es impresionante, hermano. ¿Por qué? Porque nosotros debemos predicar el Evangelio. Y a mí me gusta mucho eso, hermano. Yo soy no sé si un evangelista, pero soy un predicador de calle. Yo nací así. Y así quiero morir también, mis hermanos. Me gusta mucho. Por eso, gracias a Dios, tengo mi equipito. Gloria a Dios. Amén. Eso es bueno, hermano. Nuestra fe debe ser evidente en nuestras relaciones. En nuestras relaciones tienen que ser relaciones sanas. ¿Por qué? Porque nuestra fe nos orienta en nuestro trabajo y en todas las áreas de la vida, hermanos. Amén. Así que mantener una fe activa. Tercero, al resistir la tentación y la influencia del pecado. Debemos honestamente resistir al diablo y huirá de nosotros todos los días. Esto implica cultivar una relación íntima con Dios, buscar su fortaleza y sabiduría, rodearnos de la comunidad de creyentes, gloria a Dios, que nos apoye y nos ayude en la lucha con nuestro pecado. Cuando el cristiano se aleja de la comunidad, es fácil que sea presa de la tentación y del pecado. Amén. Cuarto, practicar la misericordia y el amor. Judas nos anima a mostrar misericordia a aquellos que dudan y rescatar a aquellos que han sido arrastrados por falsas enseñanzas. Es impresionante lo que dice Judas, hermano, versículo 20,
22 y 23 dice, a los que dudan, convencedlos. A los que dudan, convencedlos. Muchas veces pensamos nosotros, los que dudan, bueno, que duden, allá ellos. Pero aquí dice, aquí habla de que tenemos que practicar una misericordia. El versículo 21 dice, conservaos en amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para la vida eterna. A algunos que dudan, convencerlos, y a otros que dice, salvad, arrebatándolos del fuego. Esto es, los que han sido arrastrados de las falsas enseñanzas. Como aplicación práctica es buscar oportunidades para mostrar compasión. Usted tiene que buscar la oportunidad. Nosotros, gracias a Dios, como iglesia, siempre estamos predicando la palabra de Dios después del día domingo, después de este culto, nos vamos a la plaza, y ahí en la plaza nos damos la oportunidad de justamente demostrar compasión, amor, gracia a aquellos que están pasando por momentos de duda o han sido influenciados por el error. Dígame usted, ¿cuántas veces, hermano, domingo a domingo nos encontramos con personas que dudan, que están influenciados bajo el error? Gloria a Dios. Y tenemos la oportunidad de mostrarles el camino. Gloria a Dios. Esto implica escuchar, animar, aconsejar, estar dispuesto a ayudar a otros a encontrar la verdad y la restauración en Cristo Jesús. Yo me acuerdo la semana pasada de un hombre llamado Arquímedes. ¿Te acuerdas? Arquímedes. Y Arquímedes, hermano, es un venezolano que está hace unos años en Chile. Y justamente él se vino de la iglesia a Chile, y aquí hay iglesias, pero él no participó en ninguna, y se fue enfriando en su fe, pero en su mente empezó a calentarse el horno de la tentación. ¿Usted me entiende? Y hasta que cometió pecado. Entonces él estaba sumamente arrepentido de eso. Gracias al Señor que podemos aconsejar, ayudar. Gloria a Dios. Bien, mis hermanos, les voy a mostrar aquí el bosquejo expositivo de esta carta para que ustedes lo anoten ahí o lo saquen fotografías. La introducción de esta carta va del capítulo 1 al 4, versículo 1 al 4 porque tiene un solo capítulo, donde Judas se identifica como el siervo de Jesús. Número 2, un saludo a los creyentes en Cristo, el propósito de la carta, el versículo 3, y el 4 nos advierte de los falsos maestros. Eso es la introducción. Después, otra sección, los falsos maestros, que va del versículo 5 al 16, y aquí empieza a hablar sobre falsos maestros. Judas describe a los falsos maestros. Judas señala sus características. Y Judas afirma que ellos ya están condenados por Dios. Eso es lo que afirma Judas. Ustedes saben que nosotros somos más buenos que Dios, ¿cierto? Y nosotros muchas veces no creemos y decimos, no, sí tiene perdón de Dios. Pero la verdad es que estos ya están condenados. Lo dice la palabra de Dios. Tercero, la fe verdadera. Del versículo 17 al 19 nos habla que Judas afirma que la fe verdadera se basa en la enseñanza de los apóstoles. Esto se encuentra en el verso 17, dice, pero vosotros, amados, tened memoria antes de las palabras que fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. La enseñanza verdadera se basa en la enseñanza de los apóstoles.
Y cuarto, tenemos la oración de 24 y 25, perdón, 20 al 25. Judas exhorta a los creyentes a orar por los líderes de la iglesia y afirma que la oración es poderosa. Y después la conclusión, verso 24 o 25, en la que Judas afirma que el Dios de paz los guardará. Bien, hermanos, la conclusión. Esta carta de Judas es un breve pero poderoso mensaje que contiene enseñanzas y exhortaciones relevantes para la iglesia a lo largo de la historia. A través de esta carta, Judas nos advierte sobre la presencia de falsos maestros y nos insta ¿a qué? A mantenernos firmes en la fe. Si yo he hablado algo varias veces es firmes en la fe, firmes en la fe, firmes en la fe, resistiendo las influencias corruptas y además defendiendo la verdad. La carta de Judas nos desafía, hermanos, es un desafío. ¿Es un desafío a qué? Número uno, a estar alertas. Y número dos, y discernir las falsas enseñanzas. Número tres, a mantener una fe activa que refleje nuestras acciones y obras. Cuarto, a resistir la tentación y el pecado. Quinto, a practicar la misericordia y el amor hacia aquellos que tienen necesidad espiritual. Gloria al Señor. Hermanos, vamos a tener mucho tiempo no mucho tiempo, pero por lo menos unos 4 o 5 semanas, para revisar esta importante carta y poder desentrañar estas verdades. Al aplicar los principios y enseñanzas de la carta de Judas a nuestras vidas, vamos a salir fortalecidos, hermanos, fortalecidos en nuestra relación con Dios. Vamos a poder ser más obedientes a la palabra y algo importante, que es ser testigos efectivos del amor y la verdad en el mundo. Gloria al Señor. Pongámonos de pie, mis hermanos. Esta carta nos recuerda la importancia de mantenerlos fieles a la fe cristiana, perseverando en medio de los desafíos y luchando por la santidad y la integridad de todas las áreas de nuestra vida. Gloria a Dios. En última instancia, hermanos, la carta de Judas nos invita, hermanos, a confiar en la gracia de Dios. Gloria a Dios. Nos invita a buscar la fortaleza y a buscar la dirección en nuestra vida diaria y a vivir con la esperanza de la salvación eterna que tenemos en Jesucristo. Amén. Oremos al Señor. Padre, en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo, te doy gracias por la introducción de esta carta de Judas, de tu siervo Judas. Gracias, Señor, porque es una advertencia para nosotros acerca de las falsas enseñanzas, maestros, y tanto que hay, Señor, en las redes sociales, y tanto que hay, Señor, en internet, y tanto que hay en iglesias cristianas, Señor, que se dicen ser cristianas, pero en la práctica no lo son. Señor, ayúdanos a discernir, a mantenernos fieles a tu palabra. Padre, yo te pido que después de estas semanas podamos desarrollar el discernimiento y tener el entendimiento iluminado. Señor, quita el entendimiento entenebrecido. Quita las tinieblas de nuestro entendimiento, de nuestro ser. Y en el nombre de Jesús podamos procurar, Señor, inclusive
como dice tu palabra, convenced a los que dudan y salvad a unos, arrebatándolos aún del fuego. Amado Señor, te damos gracias, te honramos, te alabamos, Señor. Alaben al Señor, mis hermanos, glorifiquen a Cristo. Gracias, Padre, gracias, Señor, porque nos tomas en cuenta y nos haces saber tus palabras. Gracias, Señor. Amén. Bien. Amén. Ahora, hermanos, cantaremos un canto